Continuamos con la enseñanza del quinto mandamiento, la lección sexta. La semana pasada nosotros vimos que esta declaración, aunque nos dice que debemos honrar a padre y madre, se extiende también a otras esferas y hoy daremos ese fundamento bíblico para esas razones. Entre tanto, nosotros habíamos quedado con esta parte del mandamiento, el honra. Entonces, ¿qué implica honrar? Como vimos, no hay conflicto en la Escritura que nos dice que debemos honrar y adorar solamente a Dios, pero también nos dice que debemos honrar a nuestros padres y, como vamos a ver, a otras autoridades. Nosotros las honramos porque precisamente adoramos a Dios. Sigue siendo una honra subordinada, hoy vamos a enfatizar eso, pero esa es la razón, no hay un conflicto. Y también tiene aspectos reales en los cuales es enfatizado. Por ejemplo, nosotros damos honra a nuestros padres en cierto momento de sus vidas al proveer materialmente por ellos. Ahora, si tuviéramos que resumir la honra, vamos a resumirlo con tres aspectos. Y podemos irnos es más adelante la que dice los tres aspectos en los cuales podemos resumir la honra al Señor. Lo tenemos con la reverencia, la obediencia y la gratitud. La reverencia, la obediencia y la gratitud. Por ejemplo, esa es la manera en que Juan Calvino lo hacía. Ahora, ¿cómo Juan Calvino llegaba a esa conclusión? Bueno, él veía más bien las consecuencias negativas o el aspecto negativo de lo que sucedía a aquellos que no honraban. Por ejemplo, eran dignos de muerte los que maldecían a padre o madre, es decir, no estaban dando ese respeto debido. Entonces dice, bueno, vemos que la reverencia se pide porque los que no lo hacían tenían consecuencias. Esa es como la manera de hacerlo. Entonces, esta honra a la que nosotros estamos obligados es independiente de la dignidad de la persona que está en la parte superior. Como vimos, este lenguaje también de inferior, superior, no es políticamente correcto en nuestros días, pero es reconocer que el Señor ha establecido jerarquías y relaciones en las normas de convivencia, en la sociedad, en las familias. Entonces, 1 Pedro 2:18, por ejemplo, nos dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Como vemos, no está condicionado, obviamente trasladando esto a nuestros días en la relación de empleado y jefe, de que nosotros hagamos un buen trabajo solamente si nuestros jefes son afables con nosotros. No, también los jefes que son difíciles de soportar. ¿Por qué? Porque el mandamiento no está enfatizando o basándose en la dignidad del receptor, sino de la autoridad de quien lo está mandando, que es nuestro Dios. Hebreos 12, 7 al 11, en el contexto de la disciplina, nos dice que nosotros veneramos a nuestros padres, los respetamos a ellos, los honramos, a pesar de que ellos nos disciplinaban según lo mejor que les parecía. O sea, nosotros reconocemos que nuestros padres no hicieron una labor perfecta y nosotros los que ahora somos padres reconocemos que no lo hacemos perfectamente. Sin embargo, como hijos, debemos esa honra a ellos porque son la autoridad puesta en nuestra vida y porque entendemos en general que lo hacen lo mejor que pueden. Pero el hecho de que haya fallas en ellos no nos excusa para no dar la honra de vida. Entonces tenemos la reverencia. Ya vimos que el que maldecía a su padre o madre era digno de muerte. Vamos a ver uno de los pasajes que está ahí señalado, dice Éxodo 21, 17. Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. O Levítico 29. Si vamos a Levítico 29, dice, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, es cierto, morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Vean las consecuencias tan grandes que había. Ahora, positivamente, ¿cómo vemos nosotros que la reverencia y el respeto está incluido en el honrar a nuestros padres y a otras autoridades? Bueno, en varias ocasiones en las Escrituras leemos que las personas se postraban o se arrodillaban ante otro, ¿verdad? Por ejemplo, Génesis 48, 12, tenemos
a José arrodillándose ante su padre. No vamos a leer las citas algunas para avanzar, ¿verdad? Pero ahí la que se está dando en este caso, la cita de Génesis 48:12 es José que se arrodilla ante su padre. En 2 de Samuel 14:22 podemos buscar esta. Este es Joab que se postra ante David. Y dice, y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia. Y después que bendijo al rey, dijo, hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos, rey, señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Entonces, este acto de postrarse. 2 de Reyes 1:13, este caso es cuando un rey perverso, ¿verdad?, manda a capitanes a buscar a Elías, el profeta. Y uno de ellos sí se arrodilla para suplicar que por favor vaya y atienda la petición de este rey. Proverbios 31:28, el conocido proverbio, ¿verdad?, acerca de la mujer, nos dice a nosotros que sus hijos se levantan para alabarla. Entonces, de nuevo, alabanza, reverencia, respeto. Sus hijos se levantan y llaman bienaventurada a su madre. Entonces, ¿qué es lo que hay que distinguir aquí? No estamos diciendo que lo que tenemos que hacer es estarnos arrodillando. Yo no estoy esperando que al entrar al edificio, ¿verdad?, bienvenido pastor al edificio. Eso no es lo que estamos esperando, pero sí actos de respeto hacia aquellos que están en autoridad en nuestras vidas. Es una actitud del corazón, pero tiene gestos concretos de buen trato que debemos a nuestros padres y autoridades. Entonces, eso en cuanto a la reverencia. ¿Por qué la obediencia? Bueno, nuevamente, si razonáramos como Calvino, él diría, bueno, porque los desobedientes eran castigados. Deuteronomio 21:18. Dice este pasaje, Deuteronomio 21:18, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde vivan. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Entonces veamos lo que está sucediendo. Este hijo es castigado por no obedecer. Ahora, ¿qué es lo que dice el mandamiento? El mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. No dice, obedece a tus padres, dice honra. Entonces de nuevo es donde estamos viendo las relaciones. ¿Qué es lo que implica honrar? Honrar implica obediencia, porque el desobediente era castigado. Quiere decir que no estaba cumpliendo el mandamiento de honrar a su padre y madre. Eso es lo que estamos rescatando acá. Obviamente esta pena capital sabemos que en los tiempos que estamos viendo no es aplicada y tampoco corrigió el pecado de desobediencia en Israel. Pero ya luego ahondaremos más en esto cuando lleguemos al mandamiento de no matarás. Muy bien. Entonces, la obediencia se espera y el apóstol Pablo la confirma como una aplicación directa y explícita del mandamiento. Efesios 6:1 y Colosenses 3:20 lo que dicen es, hijos, obedeced a vuestros padres. Y luego va a decir que este es el primer mandamiento con promesa. Entonces Pablo está diciendo que cuando él nos manda que obedezcamos a nuestros padres, a lo que está aludiendo es al quinto mandamiento. Y de nuevo, el mandamiento no dice honra a tu padre. No dice obedece a tus padres, es honra a tu padre y madre. Entonces la obediencia se espera. Ahora, este concepto de la obediencia nos lleva a otro más amplio, que es el de la sumisión. La obediencia es parte de la sumisión. Nosotros obedecemos a aquellos a quienes nos sometemos. Hay un sentido general en la Escritura que nos habla de la sumisión mutua, ¿verdad? Someteos unos a otros. Así como debemos honrar a todos, unos a otros nos sometemos. Pero de nuevo, estas relaciones no eliminan las jerarquías. Estos mandamientos generales no eliminan las jerarquías. La parte inferior se somete a la superior. Pero cuando la Biblia nos presenta esta sumisión, no es una sumisión
ciega, no es una obediencia ciega, siempre es en el Señor. Nosotros no estamos obligados a obedecer algo que sea contrario a los mandamientos de Dios. Esto nos da a nosotros entonces no solamente la posibilidad, nos da la obligación más bien de oponernos al gobierno cuando nos manda algo contrario a la palabra del Señor, a la esposa cuando el marido le manda hacer algo que es contrario a la palabra del Señor, a los hijos a no obedecer a sus padres si le están pidiendo algo contra el Señor, porque antes que los hombres debemos obedecer a Dios. Ya ampliaremos eso en este aspecto de que la honra es subordinada. Y quiere decir que un hijo puede hacerle ver, ¿verdad?, siempre con respeto y reverencia, una falta a su padre. O que la esposa puede, en efecto, llamar la atención a algo que el marido debe corregir, pero siempre en ese marco, sin olvidar que hay una relación que ya ha sido puesta por el Señor, donde uno es cabeza, la otra está llamada a someterse, donde el hijo está llamado a obedecer y el padre es la autoridad. De nuevo, yo sé que esto resulta chocante en los días que vivimos, que se quiere enfatizar la igualdad y la equidad, pero nosotros somos primeramente fieles al Señor y a lo que nos ha mandado en su palabra. Y asimismo, como tenemos este mandato de honrar a nuestros padres, nosotros vamos a ver que este verbo honrar se aplica entonces en diferentes esferas. Se aplica respecto a las autoridades civiles, Romanos 13:1, 1 de Pedro 2, 3 y 14. Vamos a buscar esta cita, 1 de Pedro 2, 3 y 14. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo a los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Obviamente también tenemos este aspecto de obediencia y sumisión a los pastores, según de Tesalonicenses 3:14, Hebreos 3:17, quizás uno de los pasajes más conocidos, de las esposas a sus maridos, 1 de Pedro 3:6. ¿A qué punto, verdad? Bueno, Sara llamaba Señor a Abraham, de los siervos a sus amos, Colosenses 3:22 al 25, 1 de Pedro 2:18 al 20. Leamos esta ya que estamos aquí en Pedro, 1 de Pedro 2:18 al 20. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces, ¿dónde está la base para honrar al rey, para someternos a toda institución humana? La encuentra en el 5.º mandamiento. Tercer aspecto, ya vimos reverencia, obediencia y sumisión, y tercero, gratitud. Y esta gratitud usualmente expresada en el sostenimiento y cuidado. ¿Cómo finalizaba la clase anterior? En Mateo 15, del 4 al 6, Cristo, ¿verdad?, reprendió a los fariseos por este portillo que se habían inventado, de dedicar sus posesiones a Dios, de decir que era corbán, y que por lo tanto a sus padres iban a decir, no puedo ayudarte, porque lo he dedicado a Dios. Ahora, ¿quién garantizaba que ellos cumplieran? Pero ellos ya se sentían con su conciencia tranquila. Todo lo que tengo se lo he dedicado a Dios, por lo tanto, no tengo cómo ayudar a mis padres. Ellos habían invalidado, ¿verdad?, los mandamientos de Dios por sus tradiciones. Pero Cristo, ¿verdad?, claramente señala esa mala práctica porque era una forma de quebrantar el mandamiento de honrar a los padres, el sostenerlos, el cuidarles. Si nos queda duda, podemos ir a 1 de Timoteo, capítulo 5, y Pablo va a hacer lo mismo. Cada creyente y por extensión la iglesia tiene una obligación con sus mayores. 1 de Timoteo, capítulo 5. Versículo 16.
Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Ahora, ¿cuáles son en verdad viudas? Él ya lo ha descrito con anterioridad. Leo como lo expresa también la Biblia de las Américas. Si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. Leo de aquí de las Américas porque lo enfatiza muy claro ahí. Tiene viudas en la familia. Entonces, 3 cosas sobre este pasaje acerca de las que son viudas en la familia. Primero, no necesariamente se está refiriendo solo a las madres. Puede ser que también una viuda sea la abuela de uno que está viviendo con los nietos. Vean que no dice si algún creyente tiene una madre que ya ha enviudado. No, es si tiene viudas en su casa. Hablo hasta la abuela, ¿verdad? Porque quizás ya una relación más arriba sea todavía menos común. Pero lo que estoy diciendo, el pasaje es suficientemente amplio para que entendamos que tenemos una obligación para con nuestros mayores, principalmente y usualmente con nuestros padres, que a su vez la tuvieron con sus abuelos. Pero en ausencia de los padres, si yo como nieto estoy vivo, yo soy responsable también por mi abuela o por mi abuelo. O sea, si algún creyente tiene viudas en la familia, entonces hay una responsabilidad, hay un sostenimiento. Muy bien, entonces no dice solamente su madre viuda, sino las viudas en la familia. Segundo, ¿qué nos enseña este pasaje? En caso de que no haya familia que aparezca, que pueda responder, ¿quién aparece? La iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la familia extendida. Si nos queda duda, vean lo que dice 1 Timoteo 5, en cómo Pablo está instruyendo a Timoteo que debe abordar la congregación. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Le está recordando, vea, por un asunto de edad, ¿verdad? Del trato de los menores hacia los mayores. Haciendo eco del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que ante las canas te postrarás. Otro pasaje que nos habla acerca de esa costumbre de arrodillarse, o de postrarse. A los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. ¿Ven? Ese es el lenguaje de familia. ¿Por qué? Porque la iglesia es nuestra familia. Y así es como debemos verla. Entonces, los mayores entre nosotros, en ausencia de familiares creyentes que puedan responder, no debemos aparecer nosotros. Y digo familiares creyentes porque Pablo también aquí lo enfatiza muy bien. Quien no provee para su propio hogar es peor que un incrédulo. O sea, es que eso es lo que se espera de nosotros, que estemos como padres obviamente proveyendo por nuestros hijos, pero también como hijos proveyendo por nuestros padres si ellos ya no tienen cómo. Que debemos estar atentos a sus necesidades. Entonces, la iglesia es la familia extendida, la familia de la fe. Por eso los ancianos en medio nuestro son como nuestros abuelos y padres y debemos verlos así. Y sin duda muchos pueden dar ese testimonio a lo largo de los años, que ya sea en esta iglesia o en otras iglesias donde estuvieron antes de que el Señor los trajera, cómo el Señor, ¿verdad?, proveyó figuras paternales y maternales para nosotros a través de los miembros mayores en la iglesia. Y nosotros, conforme envejecemos, hermanos, tenemos que vernos así para los que vienen detrás. Ser como ese padre, esa madre, ese tío, ese abuelo espiritual, que da lo que quizás muchos no encontraron o no tuvimos en la infancia. Nos vemos como padres y abuelos para las generaciones que vienen detrás de nosotros. Así es como yo quisiera ser visto por los que vienen detrás, que pueden venir a mí en ese sentido. Ahora, tercero, continuando con esta idea de la honra como un aspecto material, ¿verdad? Así es como manifiesto la gratitud por aquellos que cuidaron de mí cuando yo no podía hacer nada por mí. Vean cómo Pablo se expresa en el versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien, ¿para cuáles son estos ancianos? Ya no son los ancianos de edad necesariamente, sino son ancianos pastores, ¿verdad? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Qué es esto? Arrodillarse 2 veces. No, reconocimiento monetario para ellos.
O sea, yo sé que siempre es un tanto incómodo cuando uno como pastor tiene que enseñar estas partes. Lo que estoy es enfatizando lo que la Biblia dice. Vean cómo lo justifica el apóstol. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Pasaje excelente. Pablo está tomando otra instrucción del Antiguo Testamento y lo está trasladando a las circunstancias del momento, que está hablando de un buey, pero lo está extendiendo al principio general del que trabaja, necesita ser remunerado. El pobre buey, déjelo comer por lo menos del pasto que está en el campo. Ok, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Aquí está citando las palabras de Jesús, posiblemente al mismísimo Lucas también, dando a entender que ya quizás parte del evangelio estaba circulando. Comentarios extra. Ok, el asunto es honra, ¿verdad? Dignos de doble honor. Entonces, claramente la honra tiene este aspecto de gratitud, de buscar proveer materialmente. A la vez, quiere decir que cuando pagamos los impuestos, y como vimos aquí, cuando buscamos el sostenimiento de nuestros pastores, ¿cuál es la base? Bueno, encuentran su base de nuevo también en el 5º mandamiento, porque honrar tiene este aspecto económico asociado. Un asunto adicional que quiero tratar ahora mismo, que me gusta lo que hace el autor John Frame, es que a la luz de esta remuneración en respuesta a la gratitud que los hijos deben de tener para con sus padres, es el tema de los hogares de cuidado, ¿verdad? Y él aborda todo este asunto, ¿verdad? De que como algunos a veces se preguntan, ¿y es válido, ¿verdad? Para nosotros como hijos tener un hogar de ancianos como una opción para nuestros padres? En muchos de estos lugares, tristemente, ¿verdad?, se cometen abusos contra los ancianos. Tristemente también es una realidad que hay hijos que buscan esta alternativa porque sencillamente no quieren, ¿verdad?, involucrarse en nada, y en efecto los dejan en abandono, ¿verdad? Nunca más los vuelven a visitar y creen que simplemente por pagar un lugar ya esa es la atención debida. En algunas ocasiones, que nuestros padres estén con nosotros en nuestra casa va a ser lo mejor para ellos. Puede ser que una atención especializada o dificultad extrema para realmente poder cuidarlo, porque ya demanda una atención de todo el día, pudiera hacer que esto aparezca como una posibilidad. De nuevo, lo que queremos es evaluar las decisiones que tomamos. Nosotros no tomamos una decisión así simplemente porque queremos resolver un problema. Eso no estaría bien de parte de nosotros. Para aquellos que de nuevo el Señor nos puso en nuestra vida para cuidar de nosotros cuando nosotros no podíamos hacer nada. Pero puede haber circunstancias donde hacer eso esté bien y que usted dé esas visitas regulares y realmente esté pendiente del estado de sus padres o de sus abuelos. Muy bien, habiendo considerado entonces la reverencia, la obediencia y la gratitud, como les digo, es subordinada, siempre es en el Señor, en el Señor. No debemos obedecer en aquello que quebranta los mandamientos de Dios. También estamos en la obligación de desobedecerlos. Un pasaje de varios que pudiéramos ver, pero bastante claro, lo tenemos en Hechos 5:29. El contexto creo que es familiar para muchos, pero básicamente hay quienes quieren impedir a los apóstoles de que sigan proclamando el nombre de Cristo, el Evangelio. ¿Y qué es lo que dice Pedro con los demás apóstoles? Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta subordinación es importante porque podemos confundir el honor y la reverencia con la idolatría o con un sometimiento ciego. Por ejemplo, en el caso del catolicismo, ¿verdad?, ellos tienen distinciones. Ellos dicen, nosotros tenemos la adoración, latria, única y exclusivamente reservado para Dios. Luego tenemos el hiperdulia, una veneración, no es latria, es veneración a María. Y luego tenemos el dulia, ¿verdad?, que es menos que el hiperdulia que le dan a María, que es igual, una veneración para los santos. Ahora ellos pueden
definir los términos como quieran y pueden decir, vean, nosotros no le damos adoración a María ni a los santos, a María hiperdulia y a los santos dulia. Pueden llamarlo como gusten. El asunto es, en la práctica, ¿de verdad importa esa distinción que están haciendo? Se ve la diferencia en las velas que prenden a los santos, en las caminatas y las oraciones dirigidas a ellos y en lo que hacen para Dios. Respecto a María, algunos aclararán, no, nosotros, por ejemplo, no oramos a María, sino que oramos con ella. Pero vean cómo rápidamente esa definición teórica se traduce en su práctica. Y aquí voy a citar un artículo de un conocido sitio católico. Orar en María es aprender a orar con su mismo corazón, con sus mismas palabras y con sus mismas actitudes. Ahí hay que hacerse la primera pregunta. ¿Y cuáles oraciones de María tenemos en la Biblia? Con sus mismas palabras. ¿Qué oraciones tenemos de ella? Muy bien. Pero de este orar en o como María, vean más adelante lo que esta misma autora católica va a decir. María nos enseña a interceder. Ella es la aliada que tenemos en nuestra intercesión a Dios. Cosa que siempre justifican es con las bodas de Caná, que María dice, ¿verdad? No tienen vino. Ahí está, ya María intercedió. Okay. Ella se une a nuestra oración haciendo la oración más poderosa. No intercedamos solos. Permitamos a María ser parte de nuestro dolor y nuestro sufrimiento, dejándole así también hacerle ver al Señor que no tenemos vino. Se une a nuestra oración haciéndola más poderosa. Entonces, como les digo, la definición de términos aquí pasa en segundo plano, es lo que realmente pasa en la práctica. Esa supuesta honra que ellos dicen, no, esta honra es solamente para el Señor, en la práctica se desaparece. Si quedaba duda, vean cómo remata el artículo, vean que ellos decían que no oraban a María, sino con María. Pero ellos dicen, terminemos orando así. Virgen Madre, toma mi mano y llévame a Jesús. Quédate conmigo, Madre mía, que en ti me siento seguro. Amén. Ahora, nosotros podemos ver el peligro de estas enseñanzas muy fácil. O sea, yo sé que en medio de nosotros esto no debería ser un problema. Porque siempre es más fácil ver los errores en otros. Pero ¿estamos nosotros exentos de peligro? ¿No debemos estar atentos a la adulación y a la admiración desmedida, por ejemplo, hacia los pastores, en especial los de afuera? Es más fácil estimar a los pastores de papel, entre comillas, un término que me gustó mucho hace unos años en un conocido sitio, que estaba denunciando precisamente cómo a veces podemos nosotros estimar más a los pastores de afuera que a los propios pastores que el Señor nos ha dado. No son pastores que necesariamente busquen fama, pero los medios que tenemos ahora nos permiten estar escuchando sermones de otras congregaciones. Y es bueno seguir estudiando y escuchando de la palabra. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces nosotros podemos olvidar que ese que está ahí predicando, le está predicando es a su congregación. No está teniéndome a mí en consideración, aunque lo que esté diciendo sea la luz de la palabra y por ser la palabra va a tener beneficio para mi vida, ese pastor en últimas instancias no va a poder venir a mí a corregirme. Quizás esa es la parte, ¿verdad?, que a veces puede provocar esta sensación. Aquel yo siempre lo escucho y todo muy bien, aún a veces cuando tiene que decir cosas que confrontan mi vida, pero nunca tiene que venir en persona a decirme algo que no me gusta. No tiene que venir a corregirme. No me tiene que venir a amonestar y mucho menos me puede poner en disciplina. Pero nosotros debemos tener ese cuidado, una admiración desmedida hacia otras personas. También debemos tener cuidado cuando una práctica o tradición no puede ser cuestionada a la luz de las Escrituras. ¿Y por qué hacemos esto? No, es que siempre ha sido así. También nosotros pudiéramos, como los fariseos, anular o invalidar los mandamientos de Dios por nuestras tradiciones. Muy bien, entonces esto en cuanto a esta honra subordinada. Ahora, el otro aspecto del mandamiento de honrar a nuestros padres es que apropiadamente los hermanos a lo largo de la historia han identificado de que esto no es
en una sola dirección. La llamada parte superior también tiene obligaciones para los que están a su cuidado o bajo su autoridad. Voy a citar primero las preguntas y respuestas, en este caso de Westminster. Por ejemplo, ¿qué se exige de los superiores hacia sus inferiores? Bueno, según el poder que reciben de Dios y la relación que mantienen con sus inferiores, se requiere de parte de los superiores amar, orar por y bendecir a sus inferiores, instruirlos, aconsejarlos y amonestarlos, aprobar, encomiar y premiar a quienes hacen el bien, y desaprobar, reprender y castigar a quienes hacen el mal, protegerlos y proveerlos de todas las cosas necesarias para su cuerpo y alma, y mediante un comportamiento serio, sabio, santo y ejemplar, procurar la gloria para Dios, honor para ellos mismos, y de este modo preservar la autoridad que Dios ha puesto sobre ellos. Ahora, ¿cuáles son los pecados de los superiores? Además del descuido de los deberes que les son exigidos, los pecados de los superiores son la preocupación desordenada por sí mismos, por su propia gloria, comodidad, provecho o placer, mandar cosas ilegítimas o cuyo cumplimiento no está en el poder de los inferiores, aconsejarlos, estimularlos, favorecerlos en aquello que es malo, disuadirlos, desanimarlos o desaprobarlos en aquello que es bueno, corregirlos indebidamente, exponerlos o dejarlos irresponsablemente hacer el mal, a las tentaciones y al peligro, provocarlos a la ira o en cualquier cosa que se deshonren a sí mismos o disminuyan su autoridad mediante una conducta injusta, indiscreta, rigurosa o negligente. Finalmente, pregunta 131, ¿cuáles son los deberes de los iguales? Los deberes de los iguales son respetar la dignidad y mérito de cada cual, y preferirse el uno al otro al dar honor, y regocijarse el uno al otro de sus dones y progresos como si fuese el suyo propio. Cuando leemos esto, ¿verdad? Los deberes de los padres son evidentes. Cuando leemos esto acerca de corregir lo que está mal, de proveer para el cuidado de sus cuerpos y de sus almas, orar por nuestros hijos, pero esto se traduce en las otras esferas. Si yo soy patrono, oro por mis empleados. Obviamente, como pastor, orar por mi congregación. El presidente debería orar por su nación, que yo no lo espero obviamente el que tenemos ahora. Pero lo que estoy diciendo son deberes. O sea, es entender que el que está ahí tiene una obligación delante del Señor y dará cuentas al Señor por cómo haya ejercido cuando tuvo esa autoridad. Pero también entre nosotros, entre iguales, o sea, cuando estamos simplemente entre hermanos, también tiene que haber este preferirse, como dice Filipenses, ¿verdad? Capítulo 2, el estimar a los demás como superiores a uno mismo. De manera cómica me está viniendo a la mente, no tengo las notas, ¿verdad? Pero recordarán en un antiguo y conocido programa que, ¿verdad? El pase usted, no, después de usted, ¿verdad? Hay una estima y un trato, ¿verdad?, afable realmente del uno al otro, y no simplemente esperando que es que no, así me tienen que tratar porque así es como me lo merezco. No, estimando a los demás como superiores a uno mismo, no buscando cada uno lo suyo propio, sino para los demás. ¿Es así nuestra conducta? Vean, Efesios 6, 1 al 9, Colosenses 3, 18 al 25. No solamente hay instrucciones para los hijos, también hay instrucciones para los padres. No solamente hay instrucciones para los siervos, también hay instrucciones para los amos. Vamos a repasarlos. Vamos a Efesios capítulo 6. ¿Verdad? En el versículo 1 dice Pablo: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque es justo. ¿Y por qué debemos obedecer? Bueno, porque está un mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, ven, es que el superior también tiene obligaciones. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Luego, en el versículo 9, después de hablar a los siervos, vean que también se dirige a los amos. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor
de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Si vamos a Colosenses, capítulo 3, versículo 25, dice: mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Aunque no dice explícitamente amos, Pablo está, ¿verdad?, finalizando esa sección, dando una advertencia general para que los que están también en autoridad recuerden, ¿verdad?, de que ninguna injusticia que cometamos pasa desapercibida para el Señor, de que no se nos suba a la cabeza. Eso también es para, obviamente, para pastores. Entonces, de nuevo, para todos los que en alguna relación estamos en la parte de arriba, por llamarlo de alguna forma, en la parte superior, recordemos que toda autoridad viene de Dios y a Él daremos cuentas. Ninguna injusticia pasa desapercibida. Y en cuanto a los iguales, Romanos 13:7 y 1 de Pedro 2:17 son pasajes muy claros que nos dice que debemos honrar a todos. Honrar a todos. De nuevo, verbo honrar, quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Es una extensión, una aplicación de ese mandamiento. Nos debemos honra unos a otros. Lo mismo en el matrimonio. No solo se le indica a la mujer que se somete y respete a su marido, sino que también se le dice a los hombres que deben amarlas a ellas y que deben de vivir con sus mujeres sabiamente. De nuevo, a la cabeza se le está diciendo esto. ¿Por qué? Porque usted también tiene obligaciones. No solamente de la mujer para con su esposo, sino también del esposo para con su mujer. ¿Y cómo lo justifica Pedro? Vean la palabra que utiliza. Vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. En última instancia, ambos son creados a imagen y semejanza de Dios, misma dignidad delante del Señor. Y usted, marido, dele honor a su esposa. Si no solamente los hijos se levantan y la alaban, su marido también, nos dice Proverbios 31. Y si quedaba alguna duda, 1 Corintios 7, 3 al 4, no solamente le recuerda a los maridos de que el cuerpo de la mujer es de ellos, sino que también le dice a los maridos y su cuerpo le pertenece a su mujer. Hay obligaciones en ambas direcciones. El ejemplo máximo lo tenemos en Cristo mismo, siendo el Señor y Maestro que lavó los pies de los discípulos y dio su vida por la iglesia. ¿Quién más que Cristo era para que le sirvieran y vino a servir? Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan 13, del 13 al 15. Entonces, todos estos pasajes nos muestran que la honra entre nosotros no es en una sola dirección, y sin embargo no se están eliminando las jerarquías ni los deberes. Son los hijos los que deben obedecer a sus padres, no al revés. O sea, usted no va a encontrar un mandamiento que diga padres obedezcan a sus hijos. Hay deberes de los padres con los hijos, pero vean que hay mandamientos particulares y específicos, porque no se destruye la jerarquía. De nuevo, tenemos que seguir resistiendo estos embates que quieren hablar solamente de igualdad y equidad. No, es que hay relaciones establecidas que no pueden ser deshechas. Son los hijos los que obedecen a sus padres, a pesar de que los padres tienen deberes. Es la esposa la que se somete al marido, no a la inversa. ¿Y por qué enfatizo esto? No porque en efecto debemos ser conscientes de que nosotros debemos, precisamente por ese amor al prójimo y buscando la honra y pensando en los demás, proveer oportunidades para todos, en la medida de lo que sea posible. Pero es diferente de nuevo a ese movimiento de equidad e igualdad que lo que busca es socavar autoridad. Y eso está detrás de mucho del movimiento feminista. ¿Ok? Muy bien. Sigamos con el mandamiento en los minutos que nos quedan. Honra a tu padre y a tu madre. Una pregunta que alguien me hacía el domingo pasado es: pastor, a mí me queda clarísimo que está bien, honrar a padre y madre puede extenderse más, incluso dentro de la iglesia, porque la iglesia es llamada la familia de la fe, pero el Estado, ¿por qué el Estado tiene que
que citarse acá. Bueno, ya hemos leído varios pasajes, ¿verdad?, que nos dice que nos sometamos a toda autoridad que ha sido puesta por Dios. Pero vean, ese era el entendimiento que muchos de los reformadores tenían. Thomas Watson casi que ni se molesta en justificar esto. Él cita el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, y de inmediato dice, aquí padre y madre se refiere a diferentes tipos de padres. Tenemos el padre político, el padre doméstico, el padre natural, el padre anciano, y empieza a dar aplicaciones para cada caso. Entonces, ¿por qué padre y madre podemos aplicarlo a otras autoridades? ¿Estamos siguiendo una tradición o hay base bíblica? Entonces, la base bíblica la tenemos aquí fundamentada. Vean, vamos a hacerlo así brevemente para poder finalizar esta parte. Ahí están los versículos y ustedes saben que todo el material está compartido para que los puedan ver con calma. Vean, gobernantes y líderes son presentados como padres, madres o figuras de crianza. Génesis 45:8. Veamos este caso. Génesis 45:8. Así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios que me ha puesto, vean cómo dice José, me ha puesto por padre de Faraón. Por padre de Faraón. Y José fue ascendido, ¿verdad?, como segundo después de Faraón. Y sin embargo él dice, yo estoy como padre de Faraón, porque realmente Faraón dijo, no, y hagan lo que José diga, ¿verdad? Pero como padre, figura de autoridad, pero vean que el título, padre. Jueces 5:7, igual otra vez que se usa la palabra padre para alguien que está en liderazgo. Aquí es Débora, de hecho, que está diciendo, Dios me ha puesto como madre de Israel. Isaías 49:23, es interesante, aquí el término es como uno de crianza, ¿verdad? Tus reyes serán como los que te crían, como un tutor, ayos, esos son los términos que aparecen ahí. Hay otros jefes que aparecen como padres, segundo Reyes 5:13. A los profetas se les llama padre. Y también tenemos este término en las escrituras que hablan de los hijos de los profetas. Esos hijos de los profetas no son literalmente hijos de los profetas, son los que estaban estudiando. Eran como escuelas de profetas y los que estaban con él, dice que esos eran los hijos de, ¿verdad? Como los hijos de Eliseo, ¿verdad? Eliseo le llama padre a Elías. Los pastores como padres y ancianos, ahí están, ¿verdad? Pablo, ¿qué es lo que dice? Podrás tener muchos maestros en Cristo, ¿verdad? Pero yo los engendré a ustedes en el Evangelio. O sea, ¿qué término más fuerte y directo está usando Pablo? De nuevo, padres o madres. Ese título se está extendiendo. Pablo es, obviamente, un apóstol, tiene autoridad sobre la iglesia, pero apela a esa autoridad en términos paternales. Hay más versículos, no todos los podemos leer. La iglesia como familia, ya los vimos, ¿verdad? Que eran 1 Timoteo 5, del 1 al 3. Y en varios de esos pasajes que están ahí, otra vez el verbo honrar aparece. Entonces, espero que con esto sea evidencia de peso suficiente para avalar que la extensión de este mandamiento va más allá de los padres naturales. Es la aplicación directa, pero va más allá. El último caso, y con este cierro, Malaquías 1:6. Estudiamos hace un tiempo cuando vimos el estudio de este libro, pero vean, ¿quién apela al quinto mandamiento? El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Dios mismo. Él es digno de toda honra. Él pudo decir, ustedes me deben adoración porque los saqué de Egipto. Pero no, a la luz del quinto mandamiento, si yo soy un padre para ustedes, ¿dónde está mi honra? En última instancia, entonces, como les decía, toda honra que debemos a las autoridades es porque primeramente honramos a Dios. Honramos a Dios como debemos. Recuerden que si tienen preguntas me pueden buscar. El Señor les bendiga. Aprovechen ese tiempo para ir por sus hijos.